poder estar en la casa del Señor. Siempre hemos creído que no hay un lugar mejor que estar en la casa del Señor. Y estamos en el mejor lugar de todo el mundo. Y usted dirá, ¿cuál? Físicamente este lugar sí es parte, pero el mejor lugar del mundo es la presencia del Señor. Amén. Y estamos bien regocijados y bien contentos, bendecidos. Quiero saludar con respeto al pastor de esta iglesia, de esta congregación, hermano José Nieves, juntamente con su amada esposa, el cuerpo de oficiales, líderes y todos los miembros de esta congregación. Realmente podemos contemplar que el crecimiento en este lugar es un crecimiento no muy rápido, pero es un crecimiento que Dios quiere que se lleve a cabo. Uno crecer muy rápido no es bueno. Y usted dirá, bueno, el crecimiento rápido trae carga, trae problemas, trae dificultades, es bueno, pero hay que planificar rápidamente para uno poder seguir con ese avance. Pero uno cuando crece en el tiempo de Dios es algo seguro, algo que vale la pena. Y usted dirá, imagínate, uno con nuestros niños ve cuando nuestros niños disparan de una manera extraordinaria, muy exageradamente, y hay que comprarle tenis, y hay que comprarle ropa, y hay que comprarle esto, y hay que comprarle lo otro, y uno dice, hasta la cama muchas veces hay que cambiarle. Usted ve los gastos que trae eso, el dolor y el sacrificio que hay que uno invertir para poder uno seguir con ese crecimiento. Pues en la obra del Señor es mucho más mejor crecer al tiempo de Dios que crecer muy exageradamente. Gloria al Señor. Bueno, ya que estamos de pies, para no permitirles a ustedes estar de pie mucho tiempo, yo me tengo que quedar de pies. Ustedes van a tener el privilegio de estar bien sentaditos, amén, cómodos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses capítulo número 1. Y vamos a ir en el versículo número 2. Ustedes en esta congregación tienen una vista hacia afuera lindísima y bella. Amén. Gloria al Señor. Uno puede ver el sol, la gente pasando. Tienen una buena mirada hacia afuera. Y lo bueno es que el predicador está al frente. Mira cómo eso es. Gloria al Señor. Filipenses capítulo número 1. En el versículo número 3. Vamos a dar inicio hasta el versículo número 6. Cuando lo tengan pueden decir un amén. Dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice un amén. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Voy a pedir al hermano Jonas que tenga la amabilidad de elevar una oración al Señor en estos momentos. Gracias, Señor.
Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor, a esta congregación, la iglesia por amor a su cruz, a su pastor, a su líder máximo allá en la Florida, que también fue nuestro amado pastor. Amén. Y es una bendición poder compartir con ustedes tempranito por la mañana en este desayuno con el Señor. Amén. Recién hace unas cuantas semanas estuve visitando lo que es la República de Honduras. Amén. Estuve por allá hace unos cuantos días, no tanto tiempo, por lo menos unos 4 días, donde fui invitado a predicar en un campamento de caballeros. Ya es la tercera vez que yo voy y visito Honduras. Cada vez que voy a Honduras me gozo de una forma bien especial. Es una república, una tierra que hemos aprendido a amar. ¿Habrá por casualidad algún hondureño aquí? Ok, tenemos en la parte de atrás, gloria al Señor. Y siempre que vamos allá nos gozamos. Hemos tenido el privilegio de visitar diferentes partes de las ciudades, de los pueblos, de los valles allá en ese país. Y si el Señor nos permite, estaremos regresando el próximo año de nuevo. Amén. Este año he tenido el privilegio de estar en varias, montado, trepado, como decimos nosotros, en un avión. Luego estuvimos en México y luego estuvimos visitando a nuestros suegros, mis suegros allá en Norte Carolina. Y es una bendición. Nos gozamos de una forma bien especial y siempre que nosotros vamos, sea que prediquemos o no prediquemos, siempre queremos ser de bendición. Amén. Y en esta mañana vamos a hablar sobre el tema o la temática, estamos bajo construcción. Estamos bajo construcción. ¿Hasta qué hora nosotros tenemos? Porque hasta las 45, eso significa que hay que avanzar lo más rápido. Una de las cosas que yo he tenido el privilegio es estar envuelto en lo que en sí es la construcción. Dios me ha permitido a mí prepararme y capacitarme, ir a la escuela y poder pasar ciertos exámenes, y ahora, para la gloria y la honra del Señor, soy licenciado en el estado de Nueva York como un topógrafo o agrimensor. Aquellos que no saben, un topógrafo o agrimensor son aquellas personas que tú ves midiendo terrenos con las cámaras, haciendo cálculos, y es una carrera sumamente de muchos cálculos, muchas matemáticas, y pues tengo la bendición y el privilegio de también trabajar juntamente con mi amado hijo, Luis Ángel Ramos Jr., que él trabaja conmigo, y realmente uno ve lo que es la obra de la construcción. Cuando uno ve la obra de la construcción, uno puede ver lo que es un terreno y contemplar el terreno y ver que al momento hay una casa construida. Y supongamos que la fachada de la casa o la estructura de la casa, los materiales que tiene una casa no están en buenas condiciones. Y llega un constructor, una persona que anhela y desea tumbar esa casa, tumbar esa estructura y levantar una estructura mucho más mejor. Y pues esa persona invierte el dinero en compra de ese terreno, en compra de esa casa. Incluso compra la casa sabiendo que la va a tumbar, pero no le queda otro remedio, porque parte de lo que es el contrato es comprar el terreno, más también comprar lo que está dentro del terreno.
Y esa persona invierte el dinero para la compra de esa casa, compra de ese terreno, y luego contrata lo que en sí es un arquitecto, contrata lo que sí es un ingeniero, contrata en sí lo que son contratistas para que pueda él levantar el nuevo proyecto que él tiene planificado en su mente. Pero él tiene esa idea en su cerebro, en su mente, pero él no la puede poner o ejercitar o manifestar si no tiene ciertos individuos, personajes preparados y capacitados para la obra, que es un arquitecto, un plomero, un electricista, un agrimensor, los contratistas. Y yo sé que aquí probablemente hay contratistas que saben lo que es la construcción, que se fajan y trabajan duro para la construcción. Y luego él invierte su dinero para lo que es el proyecto de levantar una nueva casa o un nuevo edificio. ¿Y sabe lo que cuesta él? ¿Sabe lo que cuesta uno levantar y construir una casa? Algunas de las personas que están aquí probablemente en sus países tienen una casa y han invertido en levantar una casa, y no es algo fácil. Los terrenos son caros. Los contratistas son caros, el material es caro y otras cosas más que envuelve lo que es en sí levantar esa casa. Los documentos, la firma de los documentos son caros. Uno contratar ciertas personas para la construcción es caro. Y uno se pone a pensar, ¿valdría la pena uno poder levantar una casa? Quiero dejarles saber a ustedes que aunque no es fácil, es algo difícil, pero vale la pena, porque cuando uno contempla lo que es ahora el proyecto y a medida que uno va viendo cómo la obra se va desarrollando y luego al finalizar la obra uno dice, valió la pena levantar este proyecto, valió la pena uno levantar esta casa, valió la pena uno poder ver ahora lo que es el final del proyecto, una casa levantada completamente nueva. Quiero hablarles a ustedes lo que es estar bajo construcción. Yo quiero dejarles saber a ustedes en esta mañana que cada uno de los que estamos aquí, no importando el problema, la dificultad, las tentaciones, las pruebas que uno tiene que atravesar para uno ser creyente y ser cristiano, porque ser cristiano no es algo fácil, es algo costoso, es algo de sufrimiento, es algo de dolor, es algo que hay que pasar por pruebas y dificultades. Pero yo quiero dejarles saber a ustedes en esta mañana que vale la pena ser un seguidor de Jesucristo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta mañana? Que aunque nosotros tengamos que atravesar por pruebas, por dificultades, por enfermedades, por calumnias, por críticas, por tentaciones, por amenazas del enemigo, vale la pena ser un seguidor de Cristo. Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígueme. Adora mi alma al Señor en esta mañana. Es decir, mis amados hermanos, que ya que nosotros hemos puesto la mano en el arado, no podemos tornar la mirada hacia atrás. Hay un pasaje en la Biblia que nos habla a nosotros de personajes que han tornado su mirada hacia atrás, y nosotros sabemos cuál es el fin de eso. Sabemos lo que cuesta uno tornar la mirada hacia atrás. No hay que ir a la Biblia también. Nosotros tenemos a
un ejemplo de ciertas personas que conocemos que comenzaron muy bien y comenzaron en esta carrera, pero de repente algo en lo exterior les llamó la atención, tornando su mirada hacia las cosas de afuera, y sabemos cómo ellos se encuentran ahora. No hay que ir muy lejos. Yo quiero dejarles saber que aunque esta carga, aunque este caminar, aunque estos pasos que estamos dando hacia el frente nos cuesta, hay sufrimiento, hay dolor, hay lágrimas, hay tristeza, hay momentos donde hay oscuridad, hay momentos de soledad, pero vale la pena uno continuar en los caminos del Señor. Hay que entender el pasaje este, y para entender este pasaje que hemos leído o usamos como plataforma o como fundamento para el mensaje en esta mañana, es el autor de este libro o de esta epístola, mejor dicho, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se encuentra prisionero en una cárcel. Él está prisionero porque él es un servidor de Jesucristo, un predicador, un levantador de iglesia, un hombre que no se detiene, un hombre que no se paraliza, un hombre que no se da por vencido, un hombre que no entrega, mis amados hermanos, tira la toalla. Es un hombre que sigue hacia adelante, no importando los problemas y las dificultades que él tiene que atravesar. Miremos muy bien el panorama de esta historia, de esta epístola. El apóstol Pablo se encuentra ¿dónde? En una cárcel. ¿Dónde se encuentra el apóstol Pablo? En una cárcel. ¿Dónde está Pablo? Prisionero. ¿Dónde está Pablo? En cadenas. ¿Dónde está Pablo? En oscuridad. ¿Dónde está Pablo? En una soledad. ¿Dónde está Pablo? En oscuridad. No se encuentra en un hotel, no se encuentra, mis amados hermanos, sentadito, cogiendo fresco, bajo un aire acondicionado. No se encuentra en un lugar lujoso como nosotros tenemos aquí, con un piso de mármol, con un altar de madera, con unas buenas bocinas, con unas buenas luces. No, el apóstol Pablo está prisionero en una cárcel, bajo cadenas, bajo oscuridad, en un frío, dolorido, sufrimiento, dolor, en lágrimas. Pero ¿cuál es el carácter de él? ¿Cuál es la personalidad de él? ¿Cuál es la postura de él? Que aunque él está bajo prisiones, en cadenas, carcelado por causa de Jesucristo, el apóstol Pablo se mantiene gozoso, contento, alabando y glorificando al Señor, sabiendo muy bien que no importando las circunstancias que él se encuentre, él sabe muy bien que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Muchas veces nosotros, escuchen esto, muchas veces nosotros nos quejamos porque tenemos un dolor de cabeza, porque nos duele las espaldas, porque nos duele los callos, no queremos ir a la iglesia, nos quejamos del dolor, del sufrimiento, de las pruebas. Yo quiero, mis queridos hermanos, en esta mañana, que si tú pudieras cambiar tu vida con la vida del apóstol Pablo, mira, usted estaría diciendo: yo quiero regresar de nuevo a mi vida, porque el apóstol Pablo pasó por mucho sufrimiento, por mucho dolor, pero en medio de todos esos problemas y esas dificultades, su postura, su ánimo, su deseo hacia el Señor, el que él siempre estaba gozoso y contento. Si usted lee esta epístola por completa, se va a dar cuenta que la mayoría de la palabra que sobresale en esta carta es la palabra gozoso. Él está gozoso. Miren, escuchen algo en esta mañana, porque lo voy a decir con mucha calma, con mucha tranquilidad, para no tratar de emocionarme tanto, para que ustedes escuchen. El apóstol Pablo está en una cárcel, prisionero, con cadenas, en oscuridad, con mucho frío, en una soledad,
nadie lo visita, nadie, y mira, incluso nadie le está dándole una llamada a él, nadie le está enviando textos ni por WhatsApp ni por otro medio de comunicación. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Pero escuchen esto, pero en medio de todos esos problemas y esas dificultades, el apóstol Pablo dice que él está gozoso y contento y alegre y alaba y glorifica al Señor por todo. Suena contraproducente decir, mis amados hermanos, pero podrá ser posible que una persona bajo prisiones, bajo cadenas, bajo oscuridad, bajo un frío, que no puede estar muy bien, que no está cómodo, todavía alabar y glorificar al Señor? Ay, mis amados hermanos, yo quiero dejarte saber a ti en esta mañana que vale la pena servir al Señor y adorar al Señor, no importando las dificultades y los problemas que tú estés atravesando. Solo voy a demostrar a través de la Escritura. Vayan al versículo número 3. Versículo número 3. Porque el ánimo y el deseo y la pasión que el apóstol Pablo tiene no es un deseo, una pasión para él el elevarse o el glorificarse. Más bien la proyección que el apóstol Pablo tiene es hacia la iglesia de Filipo. Escuchen esto. La iglesia de Filipo se levantó en una de las misiones que el apóstol Pablo estaba llevando en Asia, y de repente él llega a una comunidad, porque hay que entender el trasfondo histórico de esta carta para entender los versículos de esta carta. ¿Está entendiendo, mis amados hermanos? Número uno, ¿cuál es el trasfondo histórico? El apóstol Pablo llega a Filipo predicando la palabra del Señor. De repente, cuando llega a Filipo, se confronta con una comunidad de unos soldados que ya están retirados. Esos soldados que están retirados, y voy a hacerlo rápido para que nosotros podamos terminar a tiempo. Cuando llega a esa comunidad, se confronta con unos soldados retirados que son del imperio romano. De repente él recibe una resistencia, porque él llega con el deseo y la pasión de levantar una comunidad cristiana para la gloria y honra del Señor, y él recibe una resistencia de esos hombres que están retirados, que son soldados retirados del imperio romano. Y él lo que viene más bien a presentar a Jesucristo, que es el Rey de Reyes y el de Señor de Señores. Cuando él recibe esa resistencia, ahí, mis amados hermanos, lo meten preso. Pero aún él llegó a levantar esa comunidad cristiana. Llegaron cristianos, se convirtieron y se levantó la primera iglesia en Filipo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? En medio de pruebas, en medio de dificultades, en medio de calumnia, en medio de oposiciones, se levantó una comunidad cristiana para la gloria y la honra del Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Cuando él llega ahí, mis amados hermanos, en uno de los viajes misioneros lo llevan prisioneros, pero ya la semilla fue plantada. Y escuchen algo, los que saben lo que es la naturaleza, tú plantas una semilla, tarde o temprano esa semilla va a germinar. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Cuando la semilla fue plantada, la semilla fue creciendo al tal el como, mis amados hermanos, que comenzó a construir una comunidad cristiana para la gloria y la honra del Señor. Ahora el apóstol Pablo está prisionero, está bajo cadena, bajo oscuridad, con mucho frío. ¿Y cuál debe ser la actitud del apóstol Pablo? Si fuera yo estuviera: Señor, yo te amo, yo te quiero, te doy gracias por todo, pero realmente yo no puedo creer, Señor. Esa es la carta mía, la epístola del apóstol Luis Ramos. Señor, yo estoy triste,
tengo frío, aquí no hay buenas almohadas, el cojín que me dieron para dormir no está muy bien, hace mucho frío, hay oscuridad. Si tú supieras cómo está el desayuno no es un buen desayuno. Aquí no hay waffle, aquí no hay syrup, aquí no hay bacon, Señor, las cosas están muy, muy malas. Pero el apóstol Pablo no escribió la epístola de esa forma. Cuando él comenzó a escribir la epístola a la iglesia de Filipo, le dijo de la siguiente manera en el versículo número 3. Escuchen esto, número 3, versículo número 3. Vayan al versículo número 3, porque no simplemente vamos a predicar, vamos a enseñar. Él dice de la siguiente manera. Él dice y comienza a escribir y a la carta de la siguiente manera: doy gracias a Dios. Algunas veces, no, cuando las cosas están bien, no. Él dice: doy gracias a Dios siempre, no importando que las cosas están malas, no importando que llegó la enfermedad, no importando que no haya alimento en la nevera, no importando que yo esté pasando por pruebas y dificultades, no importando que haya enfermedad, siempre doy gracias a Dios. Siempre, digan conmigo, siempre, 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 en cualquier sea el problema, la dificultad o la prueba que tú estés atravesando, tú siempre tienes que dar gracias a Dios. Yo creo que esta es una de las oraciones que nosotros debemos de utilizar en nuestro vocabulario. Porque cuando llega una prueba, como que hay de repente, llega el desánimo, que no quiero ir a la iglesia, que no quiero buscar del Señor, que son tantos los problemas, que son tantas las dificultades, que son tantas las opresiones. Pero yo quiero dejarte saber que el principio probablemente no se ve muy bien, pero a medida que vayas caminando en el caminar del Señor, tú vas a ver el fruto. Y si tú te torneas hacia atrás, si el Señor te permite que tú te puedas tornar tu mirada hacia atrás, no para volver atrás, sino para que simplemente tú veas lo que tú eres ahora y lo que tú eras antes. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Tú te darás cuenta y dirás: valió la pena continuar hacia adelante, no importando los problemas y las dificultades que yo he tenido que atravesar. Por eso que yo sigo hacia adelante buscando del Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Escuchen esto, porque que yo quiero que ustedes se graben estas palabras y se las pongan aquí. Estoy tratando de concientizarlos a ustedes. El apóstol Pablo está bajo prisiones. Y escuchen algo, las prisiones de antes no son como las prisiones que vemos ahora en Rikers Island. Yo he ido a prisiones y yo he visitado personas en las prisiones. Y las prisiones de ahora no son como las prisiones de antes. Ahora tienen internet, ahora tienen una biblioteca, ahora tienen televisión, ahora tienen iPad, y muchos de esos lugares tienen hasta celulares y permiten que familiares vayan. Y algunas prisiones, no muchas, pero algunas les permiten que se queden una noche o 2 noches. Ni regalar. Yo quiero una noche en una prisión. Y el apóstol Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me recuerdo de ustedes. ¿Tú ves el vocabulario que el apóstol Pablo está utilizando? Que bajo prisiones se acuerda de la iglesia y le da gracias a Dios siempre. Es decir, que Él no se detiene aún en los problemas y las dificultades. No se desenfoca de la misión que Él tiene, que es que la iglesia crezca. Porque esa es la visión del apóstol Pablo. Él quiere que la iglesia en Filipo crezca.
que la iglesia de Filipo no mengüe, que la iglesia de Filipo no se detenga, que la iglesia de Filipo no se paralice, que la iglesia de Filipo no se estacione, que la iglesia de Filipo, el enemigo no tome ventaja de ella. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Que en medio de la prueba y la dificultad, su misión principal es que la iglesia crezca. Eso nos deja saber a nosotros lo siguiente: que si el apóstol Pablo, su pasión y su deseo es que la iglesia de Filipo crezca, cuánto más, mis amados hermanos, aún el Señor está pensando que cada uno de los que estamos aquí sentaditos en esta banca es que no nos quedemos como estamos, sino que podamos crecer. Digan conmigo, no nos quedaremos como estamos. Digan conmigo, no nos quedaremos como estamos. Digan conmigo, no nos quedaremos como estamos. Seremos lo que Dios quiere que seamos. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Dios no quiere que tú te quedes como estás. Dios no quiere que tú te quedes como tú te encuentras. Dios no quiere que tú te encuentres, te quedes como estás en estos momentos. Él anhela, Él desea y anhela crecimiento. Que tú no mengues, que tú no te quedes pinchado, que tú no vayas a regenerar, sino que puedas heredar para arriba. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Que puedas crecer, que puedas aumentar, que puedas elevarte, que tu crecimiento sea un crecimiento horizontal, pero también que sea vertical hacia el cielo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Tú no puedes estar satisfecho siendo la misma persona que tú eres. El día que tú te sientas satisfecho, ese es el día que tú comienzas a morir espiritualmente. El apóstol Pablo dice: siempre en todas mis oraciones. Miremos muy bien que el apóstol Pablo no oraba por esta iglesia una vez ni dos veces. Son varias oraciones. Es decir, que el creyente no puede parar o menguar de orar. Tú puedes estar orando por algo el primer día, el segundo día, el tercer día, y tú no ves la respuesta. Pero quiero dejarte saber que no te detengas en la oración. El apóstol Pablo tuvo varias oraciones por la iglesia de Filipo, para que la iglesia de Filipo sea una iglesia creciente, fuerte, poderosa, amplia. Una iglesia trabajadora, una iglesia misionera, una iglesia que se da por completo a la obra del Señor. Y él dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. Mire la palabra que el apóstol Pablo usa aquí: gozo. Gozo. Hay muchos creyentes que se le han gastado el gozo. ¿No sabéis que el gozo es uno de los elementos que compone el fruto del Espíritu Santo? ¿Escuchen algo? No dije los frutos, porque yo he escuchado a muchas personas decir los frutos del Espíritu. No es un fruto nada más. Es uno nada más. El fruto del Espíritu que se desarrolla de diferentes formas. Y uno de los elementos que compone el fruto del Señor es el gozo. El gozo. Yo quiero dejarte saber que tú estás bajo construcción y que parte de la construcción de tu vida es que tú tengas el elemento, uno de los atributos del fruto del Espíritu es el gozo. ¿Ven? Hay una diferencia entre tener el gozo y estar alegre. Hay una diferencia entre alegre y gozo. Si uno traduce la palabra alegre en inglés es happy. Y la palabra es happy. Tú estás happy porque something happened. ¿Ve?
Estás alegre porque algo se llevó a cabo. Pero el creyente no está happy, sino que está gozoso. Porque parte del elemento del fruto del Espíritu es el gozo del Señor. Y el apóstol Pablo dijo en una ocasión que el gozo del Señor es mi. Es mi. Hay que darle Biblia a algunos hermanos aquí. El gozo del Señor es mi. Es mi. Es decir, que cuando tú tienes el gozo del Señor, no hay diablo, no hay demonio, no hay malicia, no hay prueba, no hay tentación, no hay dificultad que te pueda detener, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Lo que te mantiene de pie es el gozo del Señor. Y ese gozo es producido por tener comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que produce ese gozo en tu vida. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Y con esto ya vamos a finalizar, porque ya el tiempo corre. Dice lo siguiente, versículo número 5: por vuestra comunión en el Evangelio. Es decir, que la iglesia de Filipo tenía comunión. Había koinonía. ¿Ok? Comunión es ¿qué? Tener relación. Cuando tú hablas con alguien, tú estás teniendo una relación personal, íntima. ¿Ok? Cuando tú le hablas a una persona, tú no le hablas dándole las espaldas. Tú le hablas mirándole el rostro, mirándole la cara, mirándole los ojos, mirándole las arrugas, mirándole el pelo, como lo tiene. Bueno, a mí no me miren el pelo, que yo no tengo pelo. Pelo blanco, pelo rizo, pelo lindo, pelo malo. Tú tienes comunión al hablar. El apóstol Pablo dice lo siguiente: por vuestra comunión en el Evangelio. Es decir, que el Evangelio había buena comunicación, había buena conexión. Estaban enchuflados, estaban ahí pegados, estaban ahí conectados. Lo que mantiene la iglesia de pie es el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Versículo número 6. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente, que es el texto de fundamento o como plataforma para este mensaje que estamos bajo construcción. Estando persuadido de esto, dice el apóstol, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decirnos con esta palabra? Porque muchos de nosotros probablemente en el vocabulario de nosotros, como no la entendemos, no la comprendemos, estando persuadido, estando confiado, teniendo la seguridad, teniendo la certeza, teniendo esa confianza. Ve, hermano, el que está confiado y el que está seguro es que sabe que aunque algo se tarde o temprano va a llegar, ¿verdad que sí? Porque tiene esa confianza, tiene esa seguridad. Hay cosas en el Señor que se pueden tardar, pero tú tienes la confianza y la seguridad que eso se va a cumplir, no importando cuáles sean las dificultades, los problemas que tú estás atravesando, ¿verdad que sí? Tú tienes esa confianza, esa seguridad. Tú sabes que tarde o temprano eso se va a llevar a cabo. Y el apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, estando confiado, teniendo la certeza, teniendo la seguridad que si Dios comenzó la buena obra, yo quiero dejarte saber que si Dios comenzó la obra en ti, si Dios la inició, si Él la llevó a cabo, si Él la plantó, si Él puso el fundamento, mis amados hermanos, tú debes de tener la seguridad, la confianza, la certeza que aunque las cosas se puedan tardar, tarde o temprano se van a cumplir. ¿Cuántos pueden alabar al Señor?
el Señor nos habla a nosotros de lo que es una construcción. El Señor nos habla a nosotros sobre lo que es la construcción. Y nosotros podemos observar lo siguiente. En el capítulo 14 de Lucas, vayan rapidito, 14, Lucas 14. El Señor nos habla a nosotros sobre lo que es la construcción. Y Él habla sobre un personaje que quiere construir algo. Y Él dice, el que quiere construir algo tiene que planificar muy bien para llevar a cabo esa obra, ¿verdad que sí? Mira lo siguiente, mira lo que dice. Lucas capítulo 14, versículo 28. Y Él dice, Jesús dice, y si así viste Dios, 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Es una pregunta, pero está tratando de concientizar a la persona a quien se lo está diciendo. ¿Ok? Y dice lo siguiente: no sea que después que haya puesto el cimiento, la zapata, y no pueda acabarla, todos los que vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Ok? ¿O qué rey al marchar a la guerra contra los reyes no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Es decir, el Señor habla sobre lo que es la planificación de algo, de una construcción o de un proyecto. Yo quiero dejarte saber a ti lo siguiente en esta mañana. Tú no estás aquí por casualidad, tú no estás aquí por suerte, tú no estás aquí porque no había otra cosa más que hacer. Tú estás aquí porque Dios te tiene aquí en este lugar y te tiene aquí con un propósito. Yo quiero dejarte saber, así como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Efesios, capítulo número 1, versículo 4, que dice la escritura de la siguiente manera: que Dios te tenía a ti en los pensamientos de Él antes de la fundación del mundo, antes de este globo terráqueo existir y este planeta, las estrellas, el sol, las galaxias, todo esto ya Dios te tenía en su pensamiento. Tú no estás aquí por casualidad, tú estás aquí porque Dios tiene un propósito con tu vida. Tú eres una huella muy importante, una pieza muy importante en el plan de Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y Él está calculando desde hace tiempo, antes de la fundación del mundo, Él está calculando contra la vida tuya para hacerte una pieza importante dentro de la obra de Él. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Vamos a estar de pies en estos momentos. Bendito Dios. Y con esto culminamos. Salmo 127. Yo sé que yo me agito mucho para predicar. Y ustedes dirán, pero ese predicador que grita mucho y alza mucho la voz. Si tú me vieras en casa. Si tú me vieras en casa. En casa yo no grito porque mi esposa me pone en mi lugar. Todavía estamos bajo construcción. Yo quiero dejarte saber lo siguiente. Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no es el arquitecto, ingeniero, el constructista de tu vida,
en vano vale esta obra. Tú no valdrías nada. Pero como Dios inició de antemano una obra en tu vida para que ese propósito se lleve a cabo, y no es fácil, has tenido que sufrir, has tenido que llorar, has tenido que cuestionar muchas veces al Señor: Señor, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué así? ¿Por qué asado? Y tú cuestionas a Dios. Pero yo te vengo a decir que tú estás bajo construcción. Lo que tú ves ahora no lo pudiste ver en el mañana. Pero hoy es un sufrimiento, es un dolor, es un sacrificio. Hay lágrimas, hay oscuridad, hay frío, hay soledad, hay aislamiento. Pero en el mañana tú vas a decir: valió la pena. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos en estos momentos, perdón. En esta mañana tú debes de salir de aquí diciendo que Dios todavía no ha terminado la obra en mi vida. Ustedes han visto en lugares de construcción que tienen los rótulos que dicen under construction. Pues tú tienes un rótulo en tu vida, una etiqueta que dice: todavía Dios no ha terminado contigo. Sí, Dios tiene que cambiar tu actitud. Sí, Dios tiene que cambiar muchas veces tus momentos muy rápido. Sí, hay veces que muchas veces nosotros hablamos muy rápido, muy crudo, muy ligero, muchas veces sin pensar. Pero ¿sabe algo? Tú estás bajo construcción. En una ocasión el Señor le dijo a Jeremías: Jeremías, ve a la casa del alfarero y visita al alfarero, que cuando vayas al alfarero vas a encontrar el alfarero trabajando con un barro. Cuando entra al alfarero lo encuentra trabajando con un barro. Yo sé que el tiempo está avanzando, pero voy a tratar de decir todo lo que el Señor pone en mi corazón. Cuando entra adentro de la oficina del alfarero, lo encuentra trabajando con un barro. De repente, mientras está trabajando con ese barro, el barro se echa a perder en las manos del alfarero. ¿Sabe quién tiene la culpa? No es el alfarero, que no sabe muy bien manejar muy bien el barro. Lo que sucede es que el barro no se dejó tornar el moldeo que el alfarero deseaba. ¿Sabe lo que hace el alfarero? El alfarero no coge ese barro y lo tira en el zafacón y le dice al alfarero: no vale la pena trabajar contigo, me voy a buscar otro barro que realmente se deje darle el molde que yo anhelo y deseo. No, el Señor no hizo eso. El alfarero dijo: ¿sabe algo? Voy a continuar trabajando contigo. ¿Sabe cuántas veces ¿sabe cuántas veces tú le has fallado y te has detenido y te has paralizado y no has dejado que Dios te dé el molde y te dé la vuelta y te moldee de la forma y de la manera que Él quiere? Pero el Señor no te va a echar al zafacón, no te tira al suelo, no te dice: tú no vale la pena, yo me voy a buscar a otra persona mejor que tú. No, el Señor dice: voy a seguir trabajando contigo, porque desde el día que yo puse mis ojos en ti, tengo algo grande contigo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado con esta congregación. Dios no ha terminado con este ministerio. Dios no ha terminado con este ministerio. Dios no ha terminado con estos oficiales. Estamos bajo la construcción de Dios, bajo el plan de Dios, bajo los planos de Dios, bajo la estructura de Dios, bajo los arquitectos de Dios, bajo las manos de Dios. Dios no ha terminado su obra. Ese mismo barro lo cogió y comenzó a moldearlo y darle el estilo que quería que fuera. Dios no va a terminar. Lo que tiene su nombre, Dios no lo deja que caiga al suelo. Dios dice lo siguiente:
Yo puse mi vida por esta obra y por esta obra yo voy a defenderla. Y no voy a dejar que nadie ni nadie la paralice y la detenga, porque tiene mi nombre. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor?